jueves 27 de febrero. Febrero también se va con la velocidad del caso. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, amigos, bienvenidos. Bueno, pues efectivamente tenemos una sesión rápida y muy importante, conversar con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el ingeniero René Cornejo Díaz. Esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación. Y bueno, ciertamente es la primera vez que también, haciendo honor al cargo anterior, asistimos a una personalidad que tiene mudanza, cambia de vivienda. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Hemos tenido ocasión de conversar varias veces, señor presidente del Consejo de Ministros, pero sin duda ha dicho usted algunas cosas importantes en medio de un momento particularmente crítico, porque no ha sido pues un cambio de gabinete común y corriente. Han habido una serie de circunstancias que todavía siguen siendo materia de cosecha política y de especulación. Pero lo que a usted ha tratado de señalar es, primero, que hay una continuidad que se mantendrá en algunos aspectos principales, y en eso tendremos ocasión de conversar sobre algunos de ellos, pero lo que usted ha señalado es que estamos hablando de una institución cuyo objetivo es ser concertador y coordinador político. Ese es uno de los meollos de la discusión hasta el momento en la sucesión de gabinetes, porque en general los políticos y algunos sectores de la opinión pública lo que reclaman es que justamente el primer ministro sea un poco la figura central política, de modo que descargue un poco al presidente de algunas contrariedades que siempre se presentan en política. Pero la otra idea, la idea de ser el coordinador, puede ser también interesante en la medida en que de lo que se trata es de saber, primero, hacia dónde queremos dirigirnos. Segundo, quién es el que se encargará de concertar con los otros grupos políticos. Y en tercer lugar, de ser no un jefe del gabinete, pero sí también un coordinador suficiente y especialmente equilibrado, que es lo que al parecer no se ha tenido en los casos anteriores. ¿Eso ya no correcto? ¿Esta es más o menos la idea? Ese es el desafío que tiene usted por delante, porque en verdad también no es poca cosa recibir un mandato como este después de cuatro cambios bastante serios de gabinete. Bueno, no solamente esa es la idea, ese es el mandato, esto está en la Constitución, el rol que corresponde al presidente del Consejo de Ministros es precisamente, es precisamente de coordinación con los distintos niveles de gobierno, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero también con distintos poderes del gobierno, con el Congreso, con el Poder Judicial, y por supuesto, naturalmente, subyacente a esto está el nivel de coordinación, el tender puentes con distintos grupos políticos. No olvidemos, un poquito para poner en perspectiva de lo que se trata esto, hay un partido que está en el gobierno, en el Ejecutivo, el poder, que es el Partido Nacionalista. Pero este Partido Nacionalista tiene banderas que se han impulsado, son las que estamos llevando adelante, pero estas tienen, como toda democracia manda, la necesidad de trabajar con el absoluto respeto y tomando en consideración los aportes de todos los peruanos, porque una vez que se juramenta, ya el mandato es uno distinto. El mandato es el de actuar en función de los mandantes, que son los ciudadanos, y de poder cubrir las necesidades, sobre la base, por supuesto, de algunos principios que en el caso del gobierno actual, de nuestro gobierno, son los de inclusión social, que se patentizan en una frase que es la que vamos a impulsar, que es la de igualdad de oportunidades. En el resto de líneas que bien ha mencionado, yo creo que es el mandato que no solamente me toca a mí asumir y que ya he asumido, sino el mandato que han tenido mis antecesores en este gobierno y en los anteriores gobiernos, y en algo que el día de hoy se ha vuelto a poner sobre la mesa, que es de la institucionalidad, por supuesto que va a estar también en el centro de la acción que tenemos para adelante. Y hay un solo detalle que creo que es pertinente anotar. La institucionalidad tiene que ser valorada, no es solamente una frase. Y el día de hoy, con mucha satisfacción, y creo que como peruanos debemos recibir este espaldarazo que nos da la Comunidad Europea, que un proceso que ha sido, yo diría, sumarísimo, normalmente toma varios años, acá ha sido menos de un año, ya se ha tomado la decisión política de hacer esta anulación de requisito de visa para viajar a Europa.
Y lo digo porque uno de los elementos centrales en la valoración de esta decisión política en la Comunidad Europea es si existe o no institucionalidad en un país. Ciertamente hay muchos temas todavía por trabajar y esa es parte de la agenda institucional, consolidar esa institucionalidad. Bueno, lo otro que ha quedado pendiente, que de alguna manera también el ex primer ministro Villanueva señalaba como un paso importante, fue la cooperación, la coordinación, el diálogo establecido con los otros grupos políticos. En realidad usted llega en un momento en el que para ser extremista, digamos, un congresista como el señor Becerril dice hay que bajar al presidente de la República. Es decir, la verdad es que las cosas se han tensado excesivamente, de modo que reanudar un diálogo que era obvio que tenía que plantearse unitariamente por un tema como el de La Haya, pero que desgraciadamente ya en aspectos concretos, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, hay pues perspectivas distintas y además, en verdad, ahora sí se pronuncian mucho más divergencias en el manejo económico del país, que esa es un poco también la fuente de este cambio ministerial, porque aquí no es que es un choque de personalidades, no es que se ha perdido la confianza del presidente, sino que en verdad, al final de cuentas, no se sabe hacia dónde quiere uno dirigirse, darle más peso a lo social, más a lo tecnocrático, el tema de los sueldos y lo que todo el mundo dice, la preeminencia del ministro de Economía. En consecuencia, diálogo interno con las fuerzas propias del gobierno y, en segundo lugar, diálogo hasta dónde y hasta cuándo con todos los grupos políticos. Todo el diálogo que sea necesario y hasta donde sea necesario. Hay que poner esto en perspectiva, estamos ya en la segunda mitad de gobierno, ya tenemos convocadas oficialmente las elecciones municipales y regionales y hay un mandato que también hay que poner sobre la mesa, ese mandato que tiene el gobierno de garantizar elecciones libres a nivel regional y municipal, y esto también, esto es natural y todos lo sabemos, esta es una etapa electoral que va a enganchar inmediatamente con la siguiente etapa electoral, y eso ciertamente, si quiere, a lo que bien ha puesto sobre la mesa, le agrega un componente adicional de reto. Pero los retos son para ser asumidos y para ser reconducidos hacia donde lo que interesa, y ahí sí voy a ser monotemático. Todo lo que hacemos y todo lo que corresponde hacer en la función que me toca, que he asumido, es la de ponerse en los zapatos del ciudadano y dentro de que ese rol particular del Estado y su esencia, particularmente al lado de aquel ciudadano que no se ve protegido, que no tiene posibilidades, que no tiene oportunidades. Yo escuchaba cuando venía para acá... Es lo que le iba a decir, cuando el ciudadano no tiene zapatos. Ese es el tema. Para empezar, ni siquiera zapatos en qué ponerse para poner aquí la figura y completarla. Y efectivamente allí es, por ello que hay un impulso muy grande en el ámbito rural. No vamos a extender ahora, por ejemplo, lo que hemos hecho en saneamiento rural, que puedo darlo con detalle, pero que igualmente se está haciendo en distintos sectores. De hecho, una de las razones de viaje es que estamos yendo a inaugurar 2 carreteras en Puno en unos minutos. Ministro, usted ha hablado de recuperar o de reforzar la institucionalidad en ese gobierno. Imaginamos que va a partir por la suya propia, la institución del primer ministro, recuperar su prestigio, en todo caso su labor. Mire que le costó el esfuerzo y el puesto a sus 2 antecesores en la tarea precisamente del diálogo encargado por el presidente, se supone, Ollanthumala, con los partidos políticos, ¿no? Jimena no pudo, el señor Villanueva no se llevó a buen puerto, pero también ha mencionado que hay diálogo al interior de este gobierno, ¿no? El Partido Nacionalista ha dicho que Nadine Heredia tiene el derecho de opinar en cuanto es la presidenta del partido, y hoy la ministra de la Mujer, ahora la ministra de Trabajo, Ana Jara, ha dicho, ella es la vocera política en este gobierno del Partido Nacionalista y tiene todo el derecho. Es la vocera política del partido. ¿Cómo va a manejar ese tema usted? Bueno, eso es un tema absolutamente natural. El presidente de un partido, por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no tiene solo el derecho, sino la obligación de opinar. Pero al interior de este gobierno. Y ahí está usted como vocero político del gobierno. Y al interior de todos los gobiernos. Del mismo modo que voy a trabajar con y es lo que hemos conversado muy intensamente con el señor presidente, porque efectivamente estas preguntas que el día de hoy se ponen sobre la mesa son naturales, son esenciales. Acá se requiere un respaldo muy sólido del señor presidente para poder dar la cara, sentarse a conversar con las distintas fuerzas políticas. Y se trata de conversar, de poder llevar hacia aquello en lo cual se tiene un acuerdo, pues impulsar, y aquello que se tiene acuerdo, precisar los desacuerdos. No olvidemos que el mandato que se tiene en el gobierno es un mandato que finalmente es pasajero. Y acá probablemente me voy a ganar el mote de ingenuo en política, pero yo entiendo que todos los actores políticos al final lo que quieren es tomar el gobierno
¿Pero con qué propósito? El único que creo que es válido, que es el de trabajar por los ciudadanos. Y ese empeño, últimamente estamos todos. ¿Cómo se hace? Por un lado, por otro, por arriba, por abajo. Esos son temas de matices, son temas de ejecutorias, de perfiles, que efectivamente se resuelven en democracia. No son solamente de matices, son también temas de, primero, capacidad de movilización, de liderazgo y finalmente de realización, de tener no solamente ideas, sino pragmatismo, llevar adelante las cosas. Y en ese terreno yo quiero preguntarle dos cosas. En realidad, el nombramiento del señor César Villanueva consistió en abrir una esperanza acerca de encontrar una nueva perspectiva en las relaciones entre gobierno central y gobiernos regionales. Este es un punto clave, no solo a los efectos de las elecciones que vienen, sino sobre todo para poder ir modelando algo que se va cada vez viendo más complicado, porque no hay pues efectivamente una coordinación y porque a veces tenemos casos como el de Cajamarca que son definitivamente improductivos a plenitud. Ese primer aspecto, ¿cómo va a ser atacado? Toda vez que ya no está Villanueva, que era precisamente el que podía de alguna manera, en la medida que fue presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales, llevar adelante la cosa. Ese es un primer aspecto. Y el segundo, usted ya ha dicho en verdad, que es que hay que ponerse en los zapatos del ciudadano. Y al respecto, hoy día vamos a conversar también sobre lo mismo, hasta el informe del PNUD, de Naciones Unidas, con respecto a la inseguridad en América Latina, y por supuesto las cifras que da sobre el Perú son alarmantes, preocupantes, pero señala algo en lo que nosotros hemos venido insistiendo. Así como la instancia regional es fundamental para tener políticas de Estado, la instancia vecinal y municipal resulta siendo clave a los efectos, eso dice el PNUD, a los efectos de tener mayor eficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Conviene en ello? Bueno, arranquemos por el primer tema. En lo que es el diálogo con los distintos sectores políticos, efectivamente, mi antecesor, don César Villanueva, inició estos acercamientos y es algo que voy a continuar. Hay un tema que, sin embargo, no se debe negar, efectivamente, lo que se ha mencionado. Él, con una trayectoria de liderazgo a nivel regional, digamos que tenía una mayor cercanía, facilidad, ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y ese es un tema que efectivamente jugaba a su favor. Eso lo que se tiene que hacer es cubrirlo con actividad, con actos concretos, y es lo que vamos a hacer. De cualquier modo, tampoco es que se trata pues que uno esté manco ni tampoco tenga una actuación en ese sentido. En el trabajo que me ha tocado recientemente en el Ministerio de Vivienda y antes, sacando adelante proyectos en proinversión, he tenido también un trabajo actualmente con gobiernos locales muy intenso y con gobiernos regionales. Así que eso también y de alcance social siempre y netamente sin perder de vista que ese es el fin último. Así que vamos a continuar la agenda. Yo mencionaba en una breve conversación que tuve con un medio que vamos a continuar estos esfuerzos. Sería tonto, ¿no es cierto?, dejar en el camino lo avanzado. No digo que va a ser un tema sencillo, no lo es, nunca lo es parte de la agenda permanente, los entredichos, los desencuentros, y es parte del manejo político y democrático. Yo tengo una frase que repito a menudo: cuando todos están de acuerdo es porque nadie está pensando. Y allí uno tiene que tener los oídos muy abiertos para escuchar. Acá lo último que se debe tener es soberbia. Acá la cooperación y el aporte de todos, y por supuesto de los grupos políticos, va a ser fundamental. No se ha tenido soberbia, pero sí se ha tenido un poco de sordera en algunos casos. Bueno, si eso ha sido así, que no lo valido, pues ahora iremos con ese tema, con la fortaleza, con la fuerza, con la prioridad que ahora estoy manifestando. Ingeniero Cornejo, siguiendo la línea de las preguntas de Ricardo, no voy a hablar de la señora Nadine, pero sí de dos cosas que se dicen: que usted está muy próximo al ministro de Economía Castilla y que en consecuencia va a haber menos conflictividad en ese sentido. Y en segundo lugar, que es usted un tecnócrata que no tiene en realidad los alcances como para manejar un premierato, en fin, que se supone mucho más enriquecido y enriquecedor políticamente. ¿Qué tiene que decirnos al respecto?
Bueno, que cuando se habla de la figura de tecnócrata se juega con un estereotipo, ¿no? De un tecnócrata que prácticamente no tiene sensibilidad, y yo creo que eso está completamente alejado de la realidad. Lo que usted tiene es una experiencia en verdad en manejos de asuntos del gobierno, no solo de esta administración. Así es, no solamente en los temas técnicos, que yo creo que son indispensables para poder dar respuestas del cómo, porque en el qué y los diagnósticos hay muchísimos actores, sino en el cómo, como digo, para realmente aterrizar en soluciones concretas. Y en los temas sociales, recordémonos, y en todo caso lo pongo sobre la mesa. Nos tocó en Proinversión, me tocó liderar estrategias sociales y políticas, hay que decirlo, para poder sacar en su momento proyectos de inversión que el día de hoy están alimentando este crecimiento en el país, proyectos mineros como Las Bambas, como en el norte en Sechura, como Michiquillay y muchos otros más que requirieron de una dosis de diálogo con la población, con las comunidades, con las autoridades, con la oposición política, con los actores. Así que ahí hay una experiencia, una ejecutoria que por supuesto va a ser muy valiosa ahora en el momento que nos toca manejar la agenda que estamos conversando. Vamos a hacer una pausa y viene Ricardo. Claro que sí. Consejo de Ministros, ingeniero René Cornejo Díaz. Ricardo. Sí, ministro, usted nos acaba de señalar, y eso era lo importante, que lo que se buscaba, y los analistas también dicen, es la consecución de algunos objetivos, proyectos de inversión grandes para nuestro país. Pero, por ejemplo, y este es un tema muy puntual, ministro, uno de los proyectos de inversión más grandes de su sector, el que acaba de dejar el Ministerio de Vivienda, era la construcción de el mayor centro de convenciones de Latinoamérica que iba a estar en nuestro país, a cargo precisamente de la ejecución del Ministerio de Vivienda. Se licitó la obra, pero en lo que se ha advertido de irregularidades, ministro, y queríamos ver si es que estas finalmente se van a aclarar, era en la licitación de la supervisión. ¿Por qué? Porque nuevamente se ha recurrido, ministro, y queríamos que nos explique por qué también, a un mecanismo que se ha prestado precisamente para objeciones en el pasado, ¿no? Para de pronto acusaciones hasta de corrupción. Recurrir a un organismo internacional como la OIM, Organismo Internacional de Migraciones, además, para que conduzca una licitación y una supervisión de una obra así de grande, 400 millones de soles. ¿Qué pasó? Bueno, este centro de convenciones, como bien has mencionado, es un centro de convenciones muy moderno que va a impulsar las actividades en Lima como centro económico de Latinoamérica para efectos de actividades como estas. Y una de las razones para impulsar su construcción es la realización de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que será el próximo año. Esto supuso plazos muy estrechos para poder alcanzar la construcción de esto, y por ello es que en la ley de presupuesto se estableció la contratación de estos mecanismos que permiten efectivamente plazos más cortos para el proceso de contratación. Pero que no permiten supervisión, pues, justamente. Claro que permite supervisión, y de hecho lo que preguntaste es sobre el proceso de supervisión, el cual se presentaron tres ofertas que tuvieron el mismo puntaje técnico, el máximo, fueron tres muy buenas ofertas, que en el puntaje económico también tuvieron el más baja oferta económica y por tanto el más alto puntaje, y al final fue una licitación que se definió por un sorteo público que no se ha objetado, y hasta donde lo dejé, porque es un proceso que no había culminado todavía. Todavía no culmina, está en procedimiento, así que allí ya le tocará al nuevo titular que pueda dar la información al respecto. Pero reitero, es un proceso que tiene las características que he mencionado. Como lo maneja un organismo internacional como OIM, que tiene sus propias reglas, por ejemplo, no conocemos qué contenían esas propuestas técnicas y económicas. Lo que en nuestro país, y de acuerdo al sistema de contratación del Estado, eso se hace público, ¿no? Una vez que se presentan las ofertas, las propuestas técnicas y económicas, eso se hace público. Pero cuando lo hace OIM, nadie conoce qué propuso el ganador. Bueno, este es un proceso que se haga público, ministro, llevado adelante por una entidad internacional, tiene efectivamente su procedimiento, no es la primera vez que se han usado, y todos los actos son actos públicos, las ofertas económicas se conocen, están en actas, las conocen los postores con absoluta seguridad. Así que, como digo, es un proceso que se ha llevado adelante, todavía no ha culminado, y estoy seguro que ¿se van a levantar los ejecutivos, por supuesto, como corresponde, porque acá no se trata tampoco de, en el afán de acelerar las cosas, pues se viven de cualquier manera. Sin embargo, quiero señalar allí un punto importante, porque acá pasamos a veces de un lado para otro. Se dice, ¿por qué no se acelera? Y cuando se acelera, pero ¿y por qué no lo hace más lento? Sí. Y claro, es como sucede siempre. Transparencia se pide.
justamente lo que hemos estado conversando justamente con Villanueva antes de que se fuera, era este problema de la permisología, ¿no es cierto?, que tiene frenando al Estado. El tiempo nos va ganando, ministro, y lo que quería es que nos ayude a delinear un poco esto que se reclama, el diálogo con los partidos políticos, que no puede ser pues un diálogo en abstracto, tampoco puede bajar a un nivel en que ya pormenoricemos pues acciones, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo piensa usted enfrentar ese asunto, porque claro, por temas no quedamos, es decir, tenemos cantidades de cosas, pero lo ideal sería poder llegar no a una variedad muy grande de temáticas, sino 3 o 4 aspectos que son vitales y claves. No sé cómo se pueden abordar estos, porque además en ese terreno sí pueden haber muchas inspiraciones, pero al mismo tiempo hay una necesidad tan básica que es muy difícil que alguien pues se oponga, digamos, a concordar en términos de seguridad ciudadana, por ejemplo. O sea, es más fácil la convergencia dada la gravedad de algunos de los asuntos, ¿no es cierto? ¿Cómo piensa visualizar? ¿Cómo visualiza usted esos encuentros? ¿Con qué oportunidad? ¿Con cuánta frecuencia? Etcétera. Eso es así, efectivamente, y de hecho no olvidemos que existe un foro en que se trabajan estos temas de esa manera, que es el Acuerdo Nacional. Que ciertamente se ha convertido en un organismo lírico, ¿no es cierto? Tenemos que darle un impulso, depende el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros y le vamos a dar un impulso. Y en el otro lado, ya en lo concreto, y voy a ir con una respuesta que no necesariamente va directamente a la pregunta y luego hizo la pregunta, y es lo que no vamos a hacer es un diálogo para la foto. Es decir, nos sentamos, sonreímos, nos damos la mano. Esa es una crítica a sus antecesores. Eso no se puede hacer. Es simplemente un tema que nosotros no vamos a hacer. Para poder llegar realmente a esta ejecutoria que estoy seguro la ciudadanía reclama, se requiere trabajo. Las cosas que valen la pena se hacen con trabajo. Esa es mi experiencia personal y es la que voy a aplicar en esto, y para ello pues iremos haciendo los acercamientos que correspondan, iremos efectivamente definiendo líneas concretas de trabajar para buscar acuerdos que son los de largo plazo que necesitamos. Estamos a puertas, lo mencionaba hace un momento, ya de elecciones, ya estamos en etapa electoral, creo que eso también es lo que corresponde, y ese es un tema que vamos a impulsar, como digo, a través de los contactos, tomaremos contactos preliminares, iremos profundizando, iremos desarrollando agendas, y es un tema que el escrutinio público va a ser, por supuesto, fundamental. Usted asume este cargo, primero con la situación un tanto crítica que todos hemos visto y conocido, pero además, en verdad, el tema del salario mínimo vital va a continuar. Ya de hecho se anuncian marchas. En este momento ha habido un paro en el Cusco con severas consecuencias turísticas. Tenemos un problema también en Cajamarca, en Ancash, en los propios trabajadores públicos en Lima. Así que las papas arden. Están calientes, no arden. Efectivamente, nadie ha dicho ni pretende ponerse en el escenario de que no pasa nada. Por supuesto que hay temas por delante, y en atención al tema del salario mínimo vital, recordemos que ese fue un tema de campaña y es un tema en el cual se tomaron decisiones muy concretas, y ahí están los documentos. En el 2011 se hizo un primer aumento de 12,5%. En el 2012 se hizo otro 12,5%, 25% de incremento en el sueldo mínimo vital que se ha hecho en este gobierno, en nuestro gobierno, en el 2012. Se ha mencionado que ese es un tema técnico y que hay 2 temas sobre la mesa. Número 1, no olvidemos que el tema del sueldo mínimo vital, los ajustes, no es algo que salga del erario nacional. Quien lo enfrenta es el sector privado. Y número 2, cuando hablamos del sector privado, no estamos hablando de gran empresa. La mayor parte de trabajadores que reciben sueldo mínimo son trabajadores en la pequeña empresa que también, por supuesto, es sector privado. Y acá es donde tenemos que balancear los efectos que puede tener ello. Reitero, se ha hecho un avance de un incremento de 25%, el último en el 2012, dentro de los lineamientos técnicos que estableció en el Consejo Nacional del Trabajo está el de revisiones que corresponden a esa instancia, y por supuesto, a no dudarlo, el tema ya se puso en la agenda. Hay una instancia que es políticamente, por lo que estamos conversando, no vamos a ocultar pues porque aquí se dice que son las pymes las que están más amenazadas. En realidad, los que más han protestado y seguramente seguirán protestando son los grandes sectores, los sectores mayoritarios. Pero la verdad
Es que estamos hablando de un país irreal. 6 de cada 10 peruanos en el Perú laboran de modo informal. De modo que en verdad no se puede ocultar que existe una necesidad de mejorar los ingresos, aún de los informales, en verdad. Y eso sí es una política de Estado. Eso sí tiene que ver con inclusión social, casi como dar y repartir sanguchitos. Y entonces allí el desafío es muy grande, por eso la inquietud social. Sin duda. Por eso la efervescencia política. Sin duda, y en esa línea no solamente se trata de llevarlo al tema del sueldo mínimo, es mucho más que eso, y como bien se ha mencionado, está el tema de la informalidad, y está un tema mucho más amplio, dentro del cual estamos trabajando ya herramientas. Tenemos el tema dentro del seguro integral de salud, una decisión que se tomó, que se está implementando, que es el de asociar la inscripción en el RUS con un acceso inmediato al seguro integral de salud por una suma muy módica, con lo cual lo que estamos haciendo es matar dos pájaros de un tiro. Número 1, el acceso al sistema integral de salud, y número 2, ir en la formalización. De modo tal que esto que tienen los pequeños empresarios, que es lo que explica en buena medida la informalidad, y que todas estas reglas, entre ellas la del sueldo mínimo vital, los aportes al sistema de seguro, hacen que los costos les sean inalcanzables, los propios trámites sean complicados, pues acá cortamos por lo sano. Lo que se dice es tú te inscribes y automáticamente no tienes que hacer ninguna cola, no tienes que hacer ningún formulario, automáticamente estás en el seguro integral de salud, y de ese modo ves cómo esta formalización, que efectivamente viene de la mano con pago de impuestos, te da un beneficio inmediato, tangible y tan importante como es el de la cobertura dentro del sistema de salud. Esas son medidas concretas que están ya trabajándose, ya están en implantación, y que seguramente ayer estuve conversando con la ministra de Salud, conversamos sobre este tema, sobre los temas generales de salud. Recordemos, y aprovecho para mencionarlo, los 3 ejes que vamos a manejar, que es seguridad ciudadana, no terminamos de responder esa pregunta, se puso sobre la mesa y habrá oportunidad para hacerlo, el tema de salud y el tema de educación. Un amplio programa específicamente. Pues encantado, y estoy comprometido para poder visitarlos y conversarlo ampliamente. Muy bien. El tiempo parece que nos va ganando. Pero quería quitar 10 segundos nada más para ver si es que puede resumir nuestra postura finalmente, ministro, como país, en un foro internacional importante como la OEA, frente a lo que está pasando en Venezuela. Porque emitimos como país un primer comunicado, pero que fue, digamos, dado en un momento inicial, las cosas han evolucionado para mal en Venezuela. ¿Cuál es la postura peruana? Efectivamente, ese es un tema que es dinámico, y en su momento se ha emitido una nota, la emitió el presidente lamentando los hechos que están sucediendo. Hay una evolución, es un tema que está en evaluación. La canciller va a poder hablar sobre eso con mayor precisión. Ese será otro tema también, política exterior peruana, porque lo de Chile sigue siendo complicado, por lo menos por la postura chilena. Hoy día sale un tema importante, un trascendido, que dice que los Estados Unidos no estarían en disposición de aceptar un pedido de arbitraje, que parece que provendría de Chile, de modo de arbitraje sobre el triángulo terrestre. Así que bueno, hay varios temitas. Seguridad ciudadana y política exterior serán los próximos motivos de invitarnos, señor primer ministro. Bueno, encantado. Son esos y varios temas más. No hemos hablado de un tema central, porque hemos hablado de lo que queremos hacer, pero cómo hacerlo pasa por un tema central que no quiero dejar de mencionar, que es el de la promoción de las inversiones. Sin inversiones no impulsamos el empleo, no impulsamos condiciones dignas de trabajo, y no impulsamos los recursos que requiere el Estado para fortalecerse y cumplir con estas metas sociales que estamos planteando y trabajando ya desde el inicio del gobierno. Muy bien, ingeniero René Cornejo Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros, suerte en toda la tarea que le espera, y buen viaje. Viaja usted a Puno con el presidente de la República. Así es, vamos a inaugurar 2 carreteras, y quiero reiterar que estamos tomando este reto muy grande, como ustedes lo han descrito, y diría además parcialmente, porque hay varios otros temas que quedan en el cajón, y seguros de que, continuando la línea de gobierno que hemos tenido, haciendo algunos cambios que son necesarios, en el sentido de que van a ver a los ministros hablando más de lo que se está haciendo, poniendo sobre la mesa en discusión mucho más los temas que estamos empujando, y por supuesto también mostrando los logros que ya son tangibles y que debemos mostrar. Muy bien, muchas gracias. Son las 8:37 de la mañana, hacemos una pausa.